Plaza Podcast. En 1987, las Naciones Unidas, con el informe Brundtland, empezó a hablar de sostenibilidad. Y desde entonces, pues muchas empresas han empezado a velar precisamente por esa sostenibilidad, ¿no? Por tener, o colaborar, mejor dicho, por tener un mundo más sostenible y mejor. Y así titulaba precisamente las Naciones Unidas pues ese informe, ¿no? Nuestro futuro común. Y hoy tenemos con nosotros para hablar precisamente de eso, de sostenibilidad, de la sostenibilidad en su empresa en concreto, a Lucas Serrano, director de comunicación y responsabilidad corporativa del grupo TM. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros y compartir esos elementos de sostenibilidad a los que hacías alusión en la entradilla. Igualmente un placer. Y quería preguntarte, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad para el grupo TM? Es una gran pregunta, de hecho es una gran pregunta para empezar. Nosotros la sostenibilidad, que la definimos como responsabilidad corporativa, te diría que es un elemento absolutamente estratégico. Más allá de los conceptos que muchas veces han utilizado referentes al mundo más filantrópico, al mundo simplemente ambiental, para nosotros significa un aspecto verdaderamente estratégico que incluso está dentro de nuestro plan estratégico como uno de sus ejes principales. Y al final eso significa ser una empresa, para nosotros ser una empresa responsable. Y ser una empresa responsable implica aportar valor real a todos nuestros grupos de interés, aportar valor a todas las comunidades en las que estamos presentes, aportar valor también a la parte ambiental, lógicamente, y cuidar mucho el aspecto de buen gobierno de cara a seguir teniendo una relación con nuestros grupos de interés exquisita a todos los niveles y como empresa familiar pues asegurar efectivamente que tenemos ese ADN incorporado en todos nuestros órganos de gobierno. Es un elemento, como digo, muy estratégico, muy transversal, donde hay aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en los cuales nos estamos fijando permanentemente. Como me ha gustado la palabra de aportar valor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hacéis para aportar ese valor? Pues hay un elemento que creo que es clave, que es principalmente tener un diálogo regular, transparente y ético con todos nuestros grupos de interés. Y cuando hablamos de grupos de interés hablamos de empleados, hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos de las administraciones públicas, de los medios de comunicación, y creo que esa capacidad de escucha y de diálogo que siempre ha estado presente en toda nuestra estrategia, en todo lo que somos como empresa durante los 55 años de nuestra historia, es lo que nos ha permitido conocer muy bien las expectativas de nuestros grupos de interés y el poder adecuar nuestra estrategia al cumplimiento de esas expectativas, de saber qué es lo que realmente les aporta valor, no solamente económico, obviamente somos una empresa y la primera sostenibilidad es la sostenibilidad económica y la capacidad de generar empleo y generar prosperidad en las comunidades en las que desarrollamos nuestros proyectos residenciales, sino también efectivamente pues aportar desde los aspectos ambientales y sociales para favorecer el desarrollo global de esas comunidades. Entonces, ese valor real parte de un elemento clave que es la capacidad de diálogo con los grupos de interés, conocer sus expectativas y alinearlas efectivamente con nuestra estrategia. ¿Cómo se aplica esa sostenibilidad en el nuevo diseño de vuestros edificios? Uh-huh. Pues mira, voy un poco para atrás con respecto a la pregunta que me has hecho, y es que nosotros la sostenibilidad además la tenemos incorporada dentro de un plan director. Nosotros hemos definido un plan director de responsabilidad corporativa desde el año 2023 al 2025, este es el segundo plan director, en el cual incorporamos diferentes ejes estratégicos, entre los cuales se encuentra la parte de construcción sostenible. Tenemos acción por el clima, cuidado de personas, valor social compartido y construcción sostenible. Y en esa parte de construcción sostenible concretamente tenemos tres grandes líneas de acción. Una que es trabajar efectivamente pues el diseño de viviendas con esos conceptos sostenibles, arquitectura mediterránea, eficiencia energética, ventilación cruzada, aprovechamiento de aguas, instalación de paneles solares, situaciones como también, por ejemplo, favorecer la movilidad eléctrica sostenible. Todos esos elementos están incorporados en el diseño de lo que sería el propio proyecto residencial de la vivienda, la incorporación de zonas verdes, muchísimas zonas verdes en todos nuestros proyectos residenciales. De hecho, es un elemento muy característico de lo que desarrollamos. Pero vamos más allá, tenemos elementos vinculados a lo que serían nuevos proyectos de investigación de I+D+I. Por ejemplo, sí que estamos desarrollando junto con el Ayuntamiento de Benidorm y con la Universidad de Alicante un proyecto de investigación de cómo conseguir rascacielos energéticamente autosuficientes gracias a la energía eólica.
Es uno de los elementos que dentro de muy poco tiempo además tendremos ya el resultado de esas investigaciones y las podremos poner a disposición de todo el Ayuntamiento de Benidorm y todas las personas que quieran conocer los resultados de esa investigación. Y hay otro elemento que también le damos muchísima importancia, que es el urbanismo sostenible, que es no solamente pensar en el proyecto residencial que vamos a desarrollar, sino en cómo mejorar la ciudad y el urbanismo de los sitios en los que nos implantamos, y es uno de los elementos también claves. Un ejemplo muy claro es lo que estamos desarrollando en este caso en el sector de La Hoya, en Torrevieja, donde lo que hemos definido es un desarrollo de unos 420.000 metros cuadrados de zonas verdes y un tanque de tormentas que va a ser el sistema más grande de la Comunidad Valenciana para drenaje hídrico. O sea, cuando tú piensas de manera global y estratégica en estos conceptos, como te decía, ambientales, sociales y de buen gobierno, pues realmente aportas valor desde muy diferentes ámbitos y con mucho impacto. Es interesante lo que comentas, ¿no?, de mejorar la ciudad, ¿no? Hay un libro que se titula La ciudad feliz, que habla de un ejemplo muy claro, ¿no? Pone el ejemplo de Estados Unidos, de determinados barrios en los que se ha llevado reformas de edificios en barrios marginales, y esa mejora de edificios lleva consigo pues una mejora del poder socioeconómico, de las aspiraciones incluso de la gente que vivía ahí, ¿no? ¿Crees que con lo que decías, ¿no?, de los elementos de sostenibilidad que hay en vuestros edificios, pues somos conscientes del poder que tiene, pues eso, tener unas calles pues bien urbanizadas, ¿no?, o tener pues unos edificios pues que fomenten, ¿no?, ese fomento precisamente del urbanismo de la ciudad? Yo creo que vamos siendo cada vez más conscientes. No digo que no lo seamos, pero sí es verdad que nosotros estamos defendiendo en todos los foros y en todos los sitios a los que vamos como TM Grupo Inmobiliario la importancia del urbanismo productivo, no del urbanismo zombie, que es lo que nos encontramos en estos últimos años. Es decir, hay unas reglas urbanísticas actualmente en España que han ahogado el urbanismo de una manera bastante improductiva y han generado unas situaciones en las cuales incluso las ciudades no tienen capacidad de crecimiento, porque sus planes generales de ordenación urbana tardan 18, 20, 25 años en desarrollarse, y eso implica una pérdida de oportunidad brutal para poder albergar ese crecimiento de las ciudades desde esa perspectiva sostenible y de aportación de valor que estamos comentando. Y es uno de los elementos que efectivamente hay que incorporar en el día a día y en la agenda, yo creo, del crecimiento de las ciudades y de las situaciones que tenemos, en este caso en Alicante, pero no solamente en Alicante, sino en todo el arco mediterráneo y en toda España. Ahí hay un elemento de mejora clarísimo. ¿Por qué? Porque es ahí cuando tú puedes realmente diseñar esa ciudad, no vamos a decir feliz, pero esa ciudad que realmente cumple todos los criterios pues que un ciudadano necesita y quiere. Zonas verdes a través de las cuales podamos reducir situaciones como es la que estamos viviendo de calor excesivo en muchas ocasiones, donde al final hay que recuperar zonas verdes para rebajar el calor que muchas veces sufrimos en los asfaltos. Hay que recuperar que la ciudad está a 15 minutos andando, hay que recuperar la movilidad sostenible, hay que recuperar muchos elementos que a día de hoy, salvo que los traslades desde esa perspectiva de ese urbanismo productivo, es muy complicado desarrollarlo y no siempre es fácil. Entonces, sí que es verdad que ahí hay un elemento clave, que es la colaboración público-privada, para que se puedan desarrollar esas ciudades felices que tú hacías referencia desde una perspectiva de sostenibilidad, tanto económica, porque aquí hay que hablar que un sector como el nuestro, que es el turismo residencial, por ejemplo, tiene una aportación económica en Alicante que más o menos se acerca al 30% del PIB, en el caso de la provincia de Alicante, y en el caso de la Comunidad Valenciana del 5%. Entonces son sectores productivos que aportan muchísimo valor, que desde una perspectiva ambiental, si se trasladan todos esos conceptos de ciudad feliz, transforman y mejoran las ciudades y las comunidades en las que se está presente, y donde socialmente, pues efectivamente se mejora la calidad de vida de esas personas que al final forman parte de esas nuevas ciudades. Lo que comentabas de los elementos me da un poco la sensación de que habéis cumplido con creces pues esa frase, ¿no?, que dijo Kennedy, de no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Lo digo porque muchas veces en Alicante, sobre todo, se habla de no hay zonas verdes, ¿no?, y se mira únicamente al ayuntamiento, ¿no?, al gobernante de turno, ¿no? Hay también las empresas como la vuestra, que os encargáis de ese tema, de la construcción de edificios, podéis hacer, ¿no? No solo hay que mirar al ayuntamiento de turno, ¿no? Absolutamente, es lo que te decía antes de la capacidad transformadora que tiene la colaboración público-privada. Te pongo un ejemplo que ha sido además también muy reciente, en el caso también en Benidorm, en el Ayuntamiento de Benidorm.
nosotros hemos colaborado conjuntamente con el Ayuntamiento de Benidorm para recuperar una cantera, la cantera del Racó del Infern, que tenía una grieta muy grande que era provocada, pues lógicamente, por la necesidad de las tierras para la construcción, para otros elementos, no para nuestros proyectos residenciales, pero sí que a lo largo de los años se había extraído tierra de esa zona y había quedado una grieta que pues a esa cantera la había dejado prácticamente inservible. Nosotros, a través de esa colaboración público-privada con el ayuntamiento, lo que hemos hecho ha sido recuperar esa zona, volverla a regalar a los ciudadanos para que sea un bosque mediterráneo de paseo, incorporar miles de árboles y de plantas autóctonas que han permitido al Ayuntamiento de Benidorm y a las personas que viven en Benidorm conseguir una nueva zona de paseo que aporta valor no solamente a la ciudad, sino a nosotros también como destino. Nosotros, al final, del turismo residencial dependemos de manera muy importante de que ese destino sea atractivo para los turistas nacionales, los turistas internacionales y todas las personas que allí viven. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de dialogar y de alcanzar acuerdos público-privados de impacto importantes, tú puedes mejorar la calidad de vida de las personas y puedes mejorar la ciudad y puedes mejorar el destino y aportar unos beneficios ya no solamente económicos, sino beneficios de todo tipo que son realmente importantes. Pero es ahí donde es clave lo que te decía, la colaboración público-privada, el diálogo, la generosidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Precisamente lo que dices, ¿no?, de la importancia de hacer un mundo mejor, ¿no? Muchas veces pues se tiende a pensar que uno se monta una empresa únicamente para ganar dinero y ya está, ¿no? También hay un libro también que habla se llama El juego infinito, ¿no?, que habla de ir más allá, ¿no? Es decir, me monto una empresa para hacer un mundo mejor, ¿no? Te pregunto esto y te digo esto porque ¿crees que es indispensable que todas las empresas velen por la sostenibilidad? Sí, yo creo que sí. De hecho, te diría que yo creo que todas las empresas lo hacen en mayor o menor medida, pero en muchas ocasiones quizás no se han sentado lo suficiente como para ordenar todo lo que hace o poner en valor todas las cuestiones que hacen. En el caso de Alicante, que es un lugar donde brilla sobremanera lo que es la empresa familiar, con más del 90% yo creo de las empresas de aquí de la provincia de Alicante son empresas familiares, tienen dentro de su ADN, como propio ADN familiar, tienen el concepto de responsabilidad corporativa de sostenibilidad. Lo que pasa es que es verdad que lo han incorporado en aspectos como pueden ser filantropía o acciones ambientales y no se han parado a elevar ese concepto a que sea un elemento estratégico, un elemento que verdaderamente esté incorporado dentro de la estrategia de la empresa y que tenga unas razones, o sea, unos métodos profesionales de seguir desarrollándose y de seguir avanzando. Cuestiones importantes, y lo hemos avanzado antes, el hecho de que tú seas capaz de dialogar con tus grupos de interés para definir y conocer cuáles son las expectativas que ellos tienen, te permiten priorizar aquellos esfuerzos que pueden desarrollar las empresas para aportar valor, lo que decía, a nivel social, a nivel ambiental o de buen gobierno. Nosotros, por ejemplo, hace mucho tiempo, la empresa definió que el 1% del beneficio sirve para dotar el presupuesto de responsabilidad corporativa, de acción social de la compañía. Y para que os hagáis una idea, en los últimos 4 años, pues los diferentes proyectos sociales en los que hemos participado suman cerca de unos 220 proyectos sociales. Tenemos unos más de 50.000 beneficiarios y hemos dedicado más de 1 millón de euros en estos últimos 4 años a diferentes proyectos sociales, ambientales y de buen gobierno, en el que hemos considerado prioritarios por lo que nos han dicho nuestros grupos de interés. O sea, basándonos en ese diálogo, como te decía, y en esa capacidad de extractar lo que verdaderamente es importante y aporta valor. Y yo creo que las empresas deberían tener dentro de su estrategia los aspectos vinculados a la sostenibilidad, desde un aspecto económico, como no, desde un aspecto ambiental, social y de gobernanza, de cara a que sea un elemento clave no solo para el elemento de sostenibilidad que todos conocemos, sino para asegurar su futuro. Porque su futuro, si no atiende a aspectos de rentabilidad, lógicamente, aspectos vinculados a dar soluciones a los retos ambientales que nos encontramos, a mejorar las comunidades en las donde están presentes y a tener unas estructuras de gobierno y de gobernanza que permitan trabajar situaciones como, por ejemplo, la prevención del blanqueo de capitales, situaciones contra la corrupción, etcétera, etcétera. Sin que todos esos elementos estén incorporados dentro de la estrategia de la empresa, va a ser muy complicado que tengan una larga vida. Así que yo creo que sí, la respuesta es sí. En el tema de, por ejemplo, la buena gobernanza, ¿qué elementos lleváis a cabo para que se cumpla en TM? Nosotros tenemos unas sólidas estructuras de gobierno desde hace mucho tiempo que están asentadas en un cuerpo normativo que parte desde nuestro código ético como elemento principal o como, digamos, como el core o el corazón de lo que fue todo el desarrollo del gobierno corporativo, y
existe un cuerpo normativo de políticas, procedimientos y normas a través de las cuales se da cumplimiento tanto a los requisitos legales como éticos que tiene la propia organización, tanto dando respuesta a aquellos elementos que van vinculados con los requerimientos legales de todo tipo, que pueden ser también pues, ambientales, que pueden ser laborales, pero también desde un aspecto ético e importante. Por ejemplo, sí que hemos implantado desde hace tiempo un sistema interno de información que es obligatorio en todas las compañías. Tenemos una comisión de gobierno corporativo que vela por que se cumplan todos esos elementos vinculados al gobierno corporativo. Hay un órgano establecido, hay un departamento de gobierno corporativo, entre los cuales está el Departamento de Comunicación y Responsabilidad Corporativa, al cual yo pertenezco, que vela por todos esos elementos desde un aspecto global y transversal para toda la organización, para todo el grupo. Entonces, esos elementos y unas sólidas estructuras de gobierno sobre las cuales se asientan también políticas de riesgos y de control de riesgos, por ejemplo, también, todos esos elementos hacen que efectivamente pues la compañía tenga unas estructuras sólidas sobre las cuales se asienta su futuro y el desarrollo del buen gobierno a todos los niveles. ¿Crees que esa sostenibilidad o, por ejemplo, la responsabilidad social, ¿no?, que tiene TM o que tienen otras empresas cala en la ciudadanía? Es decir, porque a veces normalmente se tiende a demonizar al empresariado, ¿no? Incluso ahora con lo de la Dana, ¿no?, que hemos visto que Amancio Ortega ha donado una barbaridad, ¿no? ¿Crees que hace mella en la ciudadanía o prefieren quedarse con la cara B y no quedarse con la importancia que tienen las empresas para el tejido nacional en general? Yo creo que cala, pero es verdad que necesitamos seguir haciendo comunicación y pedagogía. Yo creo que muchos de los elementos en los cuales las empresas están poniendo foco y la aportación de valor que realizan en algunas ocasiones no se están comunicando adecuadamente o no se están dando la importancia que tienen. Y es verdad que eso es lo que provoca en muchas ocasiones, si no somos capaces de contar nuestro relato o ser los protagonistas del relato, del valor que realmente aportamos, no desde una perspectiva publicitaria ni de una perspectiva de marketing, sino simplemente narrativa, contar lo que hacemos y la capacidad transformadora que tenemos como empresa. Si no somos las propias empresas los que lo contamos, otros lo harán por nosotros, que es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones. Y esa narrativa es una narrativa muchas veces interesada, una narrativa que no es ni mucho menos cierta y está muy acentuada por el mundo que vivimos de desinformación y bulos. Entonces yo creo que ahí las empresas tenemos que hacer un esfuerzo comunicativo importante por contar lo que de verdad estamos haciendo sobre todos estos aspectos, el impacto positivo que tanto a nivel ambiental como social como de buen gobierno están desarrollando no solamente nuestras empresas sino nuestros sectores productivos, que muchas veces se nos olvida que también formamos parte de sectores productivos que hacen muchísimas cosas a nivel general y que están mejorando las ciudades, que están mejorando nuestra vida, que están mejorando muchísimas situaciones. Y yo creo que eso es lo que nos falta todavía por conseguir liderar en este mundo donde el relato está muy disperso y además tenemos muchas personas interesadas por contar pues, cosas que no son ciertas y cosas que no tienen nada que ver con la realidad que tienen las empresas y el valor que aportan. ¿Qué se puede hacer para cambiar el relato? Yo creo que contar la verdad, contar nuestra verdad. Yo creo que hay un elemento clave ahí que es protagonizar el relato a la hora de definir y contar muy bien qué es lo que estás haciendo, tener muy claro lo que la empresa está haciendo, tener muy claro el valor que está aportando. Yo en esta entrevista, por ejemplo, hemos hablado del PIB que está generando el sector del turismo residencial o la importancia que tiene el transformar una ciudad como es la de Torrevieja, dotándole, por ejemplo, de un tanque de tormentas como no existe otro en la Comunidad Valenciana. Son situaciones que muchas veces las empresas no son capaces de contar o no identifican que son historias potentes o historias que merezcan la pena ser contadas. Y entonces esos huecos, por así decirlo, de la historia los rellenan otras personas que tienen otras mentalidades completamente diferentes y muchas veces interesadas. Entonces yo creo que ahí es las empresas que realmente están aportando valor a la sociedad, que realmente están haciendo grandes cosas, que realmente apuestan por transformar social, económicamente los sitios donde están, tienen que dar un paso adelante, contar lo que están haciendo en todos los foros que sea posible, de una manera honesta, de una manera real, de una manera veraz, de una manera atractiva también, porque vivimos en el mundo de la comunicación y hay que hacerlo también lógicamente accesible y hay que hacerlo atractivo, pero hay que contarlo. Y yo creo que en ese punto todavía tenemos un margen de mejora importante para intentar liderar esa conversación y no que otros lo lideren por nosotros. Pues queda dicho, Lucas, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Un placer también para mí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo episodio. Un gran abrazo.
Plaza Podcast.